Está bien. Me gustó mucho, entonces por eso la tomé. Ay, vamos a quedar aquí, ¿vale? ¿Qué taller? Cuando ¿Qué sacamos taller? el parcial, hoy hay taller, pero no la subí. Creo. No. ¿De cuál semestre? Ah, de fisio. Hay que entregar un taller hoy. ¿En serio? Está en contenido. ¿Individual? Lactancia Bueno, buenos materna. días para todos. Entonces, el día de hoy vamos a terminar esta tanda de epitelios con el último tema de epitelios que nosotros tenemos, que corresponde a epitelios glandulares. Ya con esto damos cierre a este último módulo, el módulo 2, y pues la próxima semana tendríamos el examen de este segundo módulo. Con relación a los epitelios, pues ya lo hemos hablado desde hace, pues desde el inicio que empezamos a hablar de las características generales de estos epitelios, pero pues hoy vamos a enfocarnos particularmente en aquellos que tienen la capacidad de sintetizar o producir cosas. Estos son básicamente los epitelios glandulares. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de unos conceptos particulares de los epitelios glandulares y luego vamos a hablar de su proceso de clasificación o de cómo es que clasificamos los epitelios glandulares. Entonces, la glándula básicamente son epitelios que desde el desarrollo embrionario empiezan a adquirir un fenotipo particular que no es el de ofrecer revestimiento, sino que tiene la capacidad de producir o de tener células que a partir de elementos o moléculas sencillas sintetizan y secretan un producto específico llamado secreción glandular. Y esa secreción glandular, dependiendo del tipo de glándula que nosotros tengamos, llevará a que contribuya un poco o, en la medida de lo posible, a la homeostasis del organismo, que puede ir, por ejemplo, en la regulación de temperatura, en la lubricación, en el transporte o en el metabolismo propio. Lo que lleva a que, por ejemplo, las secreciones sean muy variadas entre sí. Entonces vemos en algunos lados en los cuales únicamente las secreciones son fluidos o líquidos, pero en otras esos líquidos también están compuestos, por ejemplo, con enzimas, con productos metabólicos, o son moléculas muy sencillas, como es el caso de las hormonas. Ojo, sencillas en su estructura, mas no sencillas en el complejo funcionamiento o efectos que pueden tener sobre sus átomos. Entonces, toda glándula se va a originar a partir de células que están en un epitelio de superficie, pero a partir de una yema de desarrollo empiezan a penetrar en el tejido conectivo subyacente. Y en ese proceso de desarrollo, nosotros podríamos ver que conserven la conexión hacia el epitelio de origen o pierdan dicha conexión. ¿Listo? Y por lo tanto, veamos que la glándula se quede asociada al tejido conectivo, pero que sus productos de secreción puedan terminar sobre la superficie previamente mencionada o puedan terminar hacia otras zonas, como por ejemplo el conectivo adyacente o vasos sanguíneos y linfáticos que estén asociados a dicha estructura. ¿Listo? Con base en esto, en que si, por ejemplo, conservan su conexión con el epitelio de origen o la pierden, nosotros podríamos tener dos tipos de glándulas, básicamente unas glándulas exocrinas, que son aquellas que a través de un sistema de conductos tienen la capacidad de generar la liberación de sus secreciones, o la pérdida de un conducto que lleva a la formación de una glándula endocrina. Por lo tanto, la glándula endocrina será muy dependiente de que su vecindad tenga vasos sanguíneos, vasos linfáticos o sistemas capilares que permitan la secreción o el transporte de sus secreciones. ¿Listo? Por lo tanto, pues vamos a ver que dentro de ese proceso pasará algo a nivel de las células que permite la salida de sus procesos de secreción, de sus moléculas sintetizadas, y usualmente ese proceso es un proceso de exocitosis. ¿Listo? Ese proceso de exocitosis a veces tendrá cambios en la complejidad debido a que también la secreción podría integrar elementos de la propia glándula. O eso no pasa siempre, eso pasa en determinados puntos específicos. Las secreciones usualmente desde los sitios de secreción suelen tener un proceso de exocitosis para salida de las secreciones. Bien. Listo. Ahora, tanto para las glándulas endocrinas como para las glándulas exocrinas, nosotros tenemos diferentes elementos para poder, ya sea nombrarlas, estudiarlas o analizar su comportamiento. ¿Listo?
Y hay diferentes criterios, por ejemplo, morfológicos de clasificación que permiten decir varias propiedades de las glándulas. Entre ellas, por ejemplo, la cantidad de células que tenga una glándula, el tipo de secreción, los mecanismos de secreción que presenten, los números de conductos y porciones secretoras y las formas de las porciones secretoras. Quiero dejar algo claro, yo les había mencionado, hay tanto glándulas endocrinas como exocrinas, sin embargo, la mayor parte de estos conceptos los vamos a aplicar a glándulas de tipo exocrino, no de tipo endocrino. Les daré algunos ejemplos de las endocrinas, pero por ejemplo, como las endocrinas no tienen conductos, pues particularmente este criterio no aplica. Listo, para que lo tengamos presente. Entonces, centrándonos específicamente en glándulas exocrinas, vamos a hablar entonces de cada uno de estos criterios, siendo el primer criterio que tenemos ahí lo que hablamos como el número de células. Es decir, una glándula podría clasificarse en una glándula unicelular o multicelular en función a si la glándula de la estructura es una célula o si son varias células al mismo tiempo formando dicha estructura. En el caso de las glándulas exocrinas, las glándulas unicelulares pues son glándulas sencillas que generan sus secreciones y liberan dichas secreciones hacia la luz. Y el ejemplo más claro de una célula única, de una glándula unicelular como glándula exocrina, es una célula ya vieja conocida por algunos de ustedes, que es la célula caliciforme. Bien, la célula caliciforme es una célula que principalmente produce mucina y estará ubicada en dos regiones. Primero, vía respiratoria, principalmente en toda la vía aérea superior y en una parte de la vía aérea inferior, pero también la encontramos en el epitelio que tapiza la superficie intestinal. ¿Listo? Bueno, aquel epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Su producto de secreción, que es algo llamado mucina, pues tendrá diferentes funciones dentro del contexto donde se vaya a presentar. Por ejemplo, aquí tenemos una placa del duodeno en la cual alcanzamos a ver el epitelio de revestimiento acá y podemos apreciar una parte de la célula caliciforme que es su porción apical que bajo la tinción hematoxilina-ocina se ve como una burbuja clara. ¿Listo? Digo que se ve una parte porque, ojo, al ser célula tiene núcleo, entonces allí lo más apreciable de la célula es su burbuja de secreción, que es esta burbuja que ustedes pueden ver acá. Sin embargo, aquí a nivel basal alcanzamos a ver parte de sus núcleos. ¿Listo? Por lo que la célula caliciforme será muy fácil de evidenciar en la mayor parte de cortes histológicos. Bien, la razón por la que no se pinta, la hematoxilina-ocina no tiene afinidad a carbohidratos, la mucina es una glicoproteína, por lo tanto no se pinta bajo este método de tinción. ¿Listo? Ahora, en la vía aérea también la podríamos ver. Allí en la vía aérea tienen o suelen tener un tamaño un poquito más chiquito. Alcanzamos a ver las burbujas que yo les digo que se ven un poco más claras sobre el epitelio o dentro del epitelio, perdón. O sea que también es una ubicación que podríamos tener. ¿Listo? Ahora, para el caso de las glándulas multicelulares exocrinas, pues básicamente son el resto. ¿Bien? O sea, quiere decir que ahí nosotros vamos a encontrar que son glándulas que tienen, están compuestas de más de una célula y a esto le sumamos también que pues la glándula, al ser un poco más compleja, vamos a poder identificar en ella un conducto y además una zona donde se producen las secreciones. ¿Listo? Con base en esto, nosotros vamos a poder hablar en la glándula exocrina de una porción o unidad secretora. Y cuando hablamos de porción o unidad secretora, estamos hablando específicamente en donde se producen las secreciones y además un sistema de conductos. Bien, no podemos hablar que esa es la misma propiedad para todas las glándulas exocrinas porque habrá o existirán glándulas que tengan varias porciones secretoras o una sola porción secretora o que tengan varios conductos o un solo conducto. Listo, aquí tenemos un ejemplo que son las glándulas gástricas que están ubicadas a nivel del fondo del estómago, que son un tipo de glándulas que se establecen desde el epitelio que reviste el estómago y pues por su complejidad podemos identificarlas como glándulas multicelulares. ¿Listo? Entonces, estas glándulas se estructuran desde el epitelio superficial del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple, y ese epitelio se impagina en esta estructura llamada fositas gástricas y se continúa la glándula hacia la parte más profunda de la túnica mucosa. Bien,
Solo que, por ejemplo, en esas glándulas, en las glándulas multicelulares, yo podría encontrar que las células se reparten o se distribuyen de una forma diferente. Es decir, podríamos encontrar que no siempre conserva el mismo epitelio, sino que las células que componen dicho epitelio cambian. ¿Listo? Eso es muy claro también en las glándulas gástricas, porque si de pronto no se acuerdan, bueno, ya todos vieron gastro, ya todos vieron digestivo. Si ustedes se acuerdan, hay unas células dentro de las glándulas gástricas que son las parietales principales, que están ubicadas específicamente en zonas de esta glándula y que no hacen parte del epitelio de revestimiento. Sin embargo, eso las hace igualmente parte de las glándulas. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos el ejemplo de glándulas multicelulares. Ahora, si quisiéramos extrapolar ese criterio de número de células a las glándulas endocrinas, también tenemos varios ejemplos. ¿Listo? Por ejemplo, para el caso de las glándulas unicelulares, tenemos un ejemplo claro de lo que sería una glándula unicelular endocrina, como es el caso de las células de Leydig en los testículos, ¿bien? Que suelen ser células individuales, o también con digestivo las glándulas enteroendocrinas o células enteroendocrinas. Bien, para el caso de glándulas multicelulares, pues son los órganos que conocemos en el sistema endocrino. ¿Por qué los islotes no? Los islotes, ¿por qué no? Porque si ves, el islote es una estructura formada por varias células, ¿listo? Entonces, al estructurarse por varias células, pues no lo estaríamos considerando. Yo lo pregunto porque como cada célula tiene como una función. Como una función específica, exacto. Pero si partiéramos de ese hecho, también con el ejemplo que les di de la glándula gástrica, podríamos plantear como células unicelulares la parietal y la principal, ¿listo? Entonces, es más que todo por eso. Bien, primer ejemplo o primer criterio. Segundo criterio que tenemos, el tipo de secreción. Bueno, entonces, cuando hablamos del tipo de secreciones, es la naturaleza de la secreción que se constituye. ¿A qué me refiero con naturaleza? ¿Qué tiene o de qué está compuesto? ¿Listo? Y dentro de las glándulas exocrinas vamos a encontrar que hay dos zonas en las cuales se producen secreciones. ¿Listo? Unas secreciones se van a producir a nivel de la piel, o sea que habrá secreciones cutáneas. ¿Listo? Y por otra parte tendríamos secreciones que sean internas, en algo que nosotros llamamos los revestimientos mucosos o simplemente mucosas. En el cuerpo hay dos revestimientos, piel y mucosas, y los dos tipos de revestimientos no tienen o no van a presentar los mismos tipos de secreciones. Bien, por ejemplo, en la piel, ¿qué secreciones encontramos? ¿Qué podrían decir ustedes? Sudor, sebo. Encontramos sudor, sebo, a veces encontramos lágrimas y leche materna. ¿Listo? Entonces ya tenemos que son secretadas externamente. ¿Listo? Sin embargo, en las mucosas hay unas secreciones muy específicas, ¿listo? Que se reparten en tres sistemas. ¿En qué sistema se van a repartir esas secreciones de las mucosas? En el sistema respiratorio, en el sistema digestivo y en el sistema geniturio. ¿Listo? Y los tipos de secreción que encontramos en esas mucosas van a ser principalmente tres tipos. Bien, esos tres tipos los vamos a establecer como secreciones mucosas, secreciones serosas, secreciones mixtas. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, las secreciones mucosas o las glándulas que tienen secreciones mucosas generan esas secreciones para lubricar y proteger. ¿Listo? Ejemplos donde nosotros encontremos células caliciformes, ¿listo? Pero existirán otras regiones en el cuerpo donde también se produzcan secreciones de tipo mucoso. Ejemplo, a lo largo de todo el tubo digestivo las hay, las glándulas esofágicas propias, las células mucosas de la superficie del estómago, etc. Y esas secreciones lubrican y protegen. O las secreciones mucosas, como lo vemos aquí, son específicamente de los revestimientos mucosos. Ustedes no tienen secreciones de mucosa en la piel. ¿Listo? En la piel no hay secreción de muco, para que lo tengamos presente. Segundo, tenemos las glándulas que tienen tipos de secreciones serosos, y eso es un tipo de secreción en el cual vamos a ver qué es.
acuosa, es decir, no tiene tanta viscosidad como las secreciones mucosas, pero usualmente las secreciones serosas van a ir acompañadas también por un componente proteico. Y ese componente proteico se caracteriza usualmente por ser enzimas. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tener diferentes ejemplos para poner en contexto. Uno de ellos puede ser la glándula parótida, que es una glándula que es casi exclusivamente de secreción de tipo seroso. ¿Listo? O tiene elementos acinares que sus secreciones son serosas. O simplemente podríamos encontrar glándulas que tienen de los dos, es decir, hay secreción tanto mucosa como serosa y la mezcla de estas secreciones la vamos a denominar secreción cristal. O sea que podríamos encontrar glándulas mucoserosas o seromucosas a lo largo de todo este componente. ¿Listo? Es muy típica o son muy típicas también a nivel del tubo digestivo, pero también a nivel del sistema respiratorio. ¿Listo? Así que no les voy a dar un ejemplo específico, podríamos poner como ejemplo otra glándula salivar mayor, como las glándulas submandibulares, aunque las sublinguales también. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. Bien. Tercer criterio que vamos a encontrar nosotros aquí, el criterio del mecanismo de secreción. O sea, hasta ahora llevamos número de células, tipo de secreciones, y ahora tenemos mecanismo de secreción. El mecanismo de secreción, ¿qué es? La forma a través de la cual la célula saca su producto de secreción desde cada una de las células que ha sintetizado dicho producto. Bien. Entonces, hay diferentes medios a través de los cuales ella puede hacer eso. ¿Listo? ¿Tenía una pregunta? ¿El método, la forma holocrina también? Sí, señor. Eso es un mecanismo de secreción. Sí, todo lo que la célula puede utilizar lo puede llevar a cabo para poder generar la salida de la secreción por fuera de la célula. Holocrino. Sí. Cuando la célula. Eso es cuando la célula se muere, ¿no? ¿Cómo ves? Es cuando la célula se muere. Sí, ahí la célula va a estar involucrada en la secreción completamente. Entonces, dependiendo del mecanismo de secreción que nosotros tengamos, la secreción producida por la célula podría incluir o no fragmentos o segmentos de la célula. Listo, incluso la secreción está compuesta por toda la célula. Entonces, el primer mecanismo de secreción, que es el más popular, es un mecanismo que llamamos secreción de tipo merocrina. El mecanismo merocrino es el mecanismo más popular que tiene la glándula de exocrinas, que consiste básicamente en hacer exocitosis. Es decir, tienen vesículas de secreción, esas vesículas de secreción dirigidas desde la parte de Golgi ascienden hacia la superficie de secreción, se vinculan con la membrana plasmática y la secreción sale sola. Es decir, la célula no tiene pérdida de su capacidad, como tampoco tiene pérdida estructural. ¿Listo? Esa membrana plasmática de la vesícula usualmente se recicla, todo bien. ¿Bien? Este es el tipo de mecanismo de secreción más popular. Quiere decir que dentro de la glándula exocrina suele ser el principal mecanismo utilizado por la mayor parte de las glándulas. Ejemplo de ellas, todas las glándulas salivares, tanto mayores como menores, utilizan ese mecanismo. ¿Listo? Segundo mecanismo que vamos a tener allí es un mecanismo de secreción denominado secreción de tipo apocrina. La secreción de tipo apocrina es una secreción que se caracteriza porque la célula no hace una simple exocitosis, sino que dentro de la secreción también van involucrados segmentos o partes de la célula. Es decir, la molécula que fue sintetizada sale del aparato de Golgi también a través de vesículas de secreción. Sin embargo, al llegar a la membrana plasmática, el proceso de secreción implica también que la célula pierda una parte del citoplasma y una parte de la membrana plasmática. Este tipo de mecanismos se caracterizan en aquellas zonas en las cuales las secreciones suelen ser de tipo lipídico o suelen ser muy densas. Entonces, la molécula sintetizada es muy grande y la gestión de la secreción implicará que pierda parte de la célula. ¿Listo? Ejemplos de ellas, vamos a encontrar un tipo de glándula sudorípara específico que se llaman glándulas sudoríparas apocrinas 1. Y hay otros ejemplos como, por ejemplo, las células de los alvéolos mamarios en la glándula mamaria. ¿Listo? Las células de los alvéolos mamarios tienen la capacidad de generar tanto la fase proteica de la leche materna como la fase lipídica de la leche materna, y dependiendo de cuál de las moléculas de qué fase estés produciendo, podrá utilizar el mecanismo de secreción merocrino o apocrino para generar su secreción.
Por ahí también se liberan las inmunoglobulinas. ¿Cómo? Por ahí también se liberan las inmunoglobulinas. Sí, pero ten en cuenta que ese proceso... Ah, no, mentiras, espérate. Las inmunoglobulinas son integradas en la porción conductual de las glándulas mamarias. ¿Listo? Hay algo que se llama la unidad neuroterminal de los alveolos mamarios y en esas unidades los plasmocitos están codiando esas unidades. Entonces los plasmocitos se encargan de liberar las inmunoglobulinas es al sistema conductual, no al interior de la célula. ¿Listo? O sea que salen es hacia el lumen de todo el sistema de conductos de la glándula. Listo. Y por otra parte tenemos las glándulas holocrinas o las glándulas que tienen un mecanismo de secreción holocrino, donde básicamente es un mecanismo resultado de la retención de la secreción y la secreción se retiene hasta tal punto que la célula estalla cuando ya no puede almacenar más dicha secreción. Lo que encontramos es que dentro de las secreciones de tipo holocrino, toda la secreción integrada a la glándula, pues está compuesta también por la célula. ¿Listo? Eso implicará entonces que por cada vez que la célula secrete, pues la célula va a morir. Solo tenemos un ejemplo de este tipo de glándulas que son las glándulas sebáceas. ¿Listo? Hay otras glándulas modificadas de glándulas sebáceas a nivel palpebral que se llaman glándulas de Meibomian que también usan este ejemplo de mecanismo. ¿Listo? Bien, ahí tenemos los diferentes mecanismos y por último, que corresponde a la parte más grande de esta clase, pues vamos a encontrar lo que corresponde a los aspectos morfológicos de las glándulas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos aspectos morfológicos relacionados a la porción secretora y a los conductos. Entonces vengan un momento para que no se me vayan a preguntar con relación a esto, que esto sí... Ya no le van a tener nombre. Entonces vean, en una glándula exocrina ya lo dijimos y acá lo hemos representado en el esquema. Hay una parte de la glándula que está pintada de una forma diferente a otra parte. ¿Listo? Y esos son básicamente dos segmentos de una glándula. La que vemos en el fondo, que la ven con un rosado más claro, de eso se llama porción secretora. Y es básicamente donde se producen las secreciones de la glándula. Mientras que lo que vemos con un color más intenso viene correspondiendo al conducto o porción excretora. ¿Listo? Simplemente lo podemos llamar conducto y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Las dos tienen características morfológicas diferentes. Entonces, a continuación vamos a hablar de un primer aspecto morfológico, que es las formas que puede tener esta porción secretora. ¿Listo? O sea, la porción secretora de las glándulas exocrinas podría tener múltiples formas. Y entre las formas que encontramos están estas. ¿Listo? Esa porción puede tener una forma tubular, es decir, que parece un cilindro. Puede tener una forma acinar, alveolar o sacular. Y ojo, estas tres formas que vemos acá se caracterizan las tres por tener una forma tridimensional esférica. Lo que cambia entre las tres puede ser el lumen que ellas presenten. Me explico. Si lo vemos aquí en este esquema, ustedes podrían un poco comparar entre dos de ellas, que es la acinar y la alveolar. Y el esquema les muestra una diferencia, que es básicamente que no la forma, sino el lumen que tiene esa forma por dentro. Siendo las alveolares aquellas que tienen un mayor lumen comparado con las acinares. No está el ejemplo aquí con la sacular, pero la sacular básicamente no tiene lumen. ¿Listo? Oigan, si ustedes ven la representación de esto, de glándulas acinares y saculares, y las comparan, si yo les pregunto en términos de almacenamiento, capacidad de almacenar una secreción, ¿cuál se les ocurriría que tendría esa capacidad? ¿Una glándula con morfología alveolar o acinar? Alveolar. No dentro de las células, sino dentro de la glándula. Sí, no, sino dentro de la glándula, exactamente, las alveolares. Entonces, por ejemplo, los alvéolos mamarios son alvéolos porque vamos a encontrar que son porciones secretoras dilatadas y las glándulas mamarias se caracterizan por ser una de las pocas glándulas en el cuerpo que retienen secreciones. ¿Listo? Usualmente estas glándulas de morfología acinar o las tubulares o las saculares no retienen secreción, es decir que sus secreciones suelen ser bajo demanda. ¿Listo? Que pasan diferentes regiones. ¿Listo? Ahora, hay glándulas, no son raras, pero sí son muy específicas que pueden tener morfologías mixtas. ¿Listo? Pueden ser tubuloalveolares, pueden ser tubuloacinares, pueden ser tubulosaculares.
o simplemente denominadas mixtas. ¿Listo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Quiero hacer una anotación o dos cosas que pueden resultar siendo obvias, pero prefiero mencionarlas. Solo esas morfologías se aplicarán para glándulas multicelulares, 1. Y 2, para estas que son de morfología tubular, suelen encontrarse que este tipo de glándulas no tienen una diferencia entre una porción secretora y un conducto. ¿Por qué? Porque toda la glándula secreta. ¿Listo? O sea que puede ser difícil en algunos casos, no estoy diciendo en todos, pero en algunos casos, separar específicamente un conducto de una porción secretora, porque toda la glándula secreta y toda la glándula opera como un conducto. ¿Solo las tubulares o todas? No, solo en las tubulares. En el caso ya de estas morfologías tan específicas, sí suele ser. O sea que secreción hasta la parte más terminal. Ajá, exactamente. Ahí tenemos los ejemplos, tanto alveolar como alveolar como sacular. Entonces, básicamente las tres son esféricas. La diferencia entre las tres esferas es el hecho de que el lumen va a variar. ¿Listo? Entonces, mayor lumen en el alveolar, menor lumen en el axilar y en el sacular, las glándulas no tienen lumen. ¿Listo? Profe, qué pena. Bueno. Creo que me asocié un poquito en la parte de los túbulos alveolares. ¿Quiere decir que es una morfología mixta o que tiene partes de una morfología y partes de otra morfología? Tiene partes de una morfología y partes de la otra. ¿Listo? Entonces podríamos encontrar segmentos en los cuales la forma tenga una morfología axilar o sacular. ¿Las tubuloalveolares? Ok. De tubular o alveolar. Ya. Las glándulas mucosas del esófago de la porción terminal, si recuerdo bien, ¿esas son tubuloalveolares? Las glándulas, ¿cuáles? Las cardiales del esófago, las que están a nivel del cardia, esas son acinares. Pero había Se una definen como glándulas acinares ramificadas. Pues si nos pero esas centramos son, en lo morfológico. esas son porque ellas son parecidas a las del estómago, A pero las hay del unas que son estómago. tubuloalveolares, ¿cuáles? Son notubuloalveolares, notubulacinares probablemente, y son las glándulas esofágicas propias. ¿Y tubuloalveolares un ejemplo cuál sería? Un tubo alveolar, un ejemplo, serían las glándulas mamarias. Solamente esas. Ok. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y mixtas las medialunas serosas? ¿Cómo? ¿Las medialunas serosas cuentan como mixtas? Pero en el tipo de secreción. El tipo de No, morfología. Ok. Sí, porque su morfología sí sería asignar. Pues, Asignar, claro, pero como se ve en el medialuna microscopio serosa. se ve como una encima de la otra. Sí, sino que el punto allí, por ejemplo, con las glándulas salivales mayores que se denominan tubuloacinares, la parte que mencionamos tubular y de pronto lo recordás es que el sistema de conductos, las primeras porciones de ese sistema de conductos, también tienen la capacidad de modificar o incluir cosas en la secreción, ¿listo? Que corresponde a los conductos tanto estriados como a los conductos. Me está viendo en este momento los conductos. ¿Los grandes o los pequeñitos? No, los más chiquitos. Los más chiquitos. Son los estriados y los. ¿Cómo? Intercalares. Intercalares. Ellos tienen la capacidad de integrarse dentro del proceso de producción de la glándula porque tienen la capacidad de modificar esa secreción. Las porciones tubulares de la glándula son esos pequeños. Bien, ahora el último criterio de clasificación que tenemos allí es otro criterio morfológico que se basa en la cantidad de conductos y en la cantidad de porciones secretoras. ¿Lo que quiere decir? Hay glándulas que pueden tener uno o varios conductos, hay glándulas que pueden tener una o varias porciones secretoras. ¿Listo? Y con base en esto, yo podría encontrar que existen tres tipos de glándulas teniendo en cuenta ese criterio. Existen glándulas simples. Las glándulas simples usualmente suelen tener un solo conducto y una porción secretora. Existen las glándulas compuestas, que son glándulas que pueden tener múltiples conductos y múltiples porciones secretoras. Y hay un tipo de glándula simple que se llama ramificado, que corresponde a una glándula que tiene un solo conducto, pero tiene varias porciones secretoras. ¿Listo? O sea que no se les haga raro si en algunos casos en las clasificaciones las llaman simples ramificadas o simplemente ramificadas. ¿Listo? No entiendo la verdad. Mira, Juan, esto en cantidad de conductos de porciones secretoras es lo siguiente y te lo muestro mejor aquí de forma gráfica.
Entonces, mira, yo puedo tener, por ejemplo, glándulas que solo presenten un solo conducto, ¿listo? Y con base en esto yo veré que todas las glándulas van a consistir en que tienen únicamente un conducto. Si tienen un conducto y una porción secretora, yo las llamo simples, es decir, solo el conducto responde a una porción secretora, ¿listo? Pero podría tener el ejemplo también de que toda la glándula tenga un solo conducto, pero varias porciones secretoras. Entonces, con base en esas que tienen un solo conducto y varias porciones secretoras, las voy a conocer también con el nombre de ramificadas. Entonces, yo las podría llamar simples por el hecho de que tienen un solo conducto, pero ramificadas porque tienen varias porciones secretoras. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con las compuestas? Que en el caso de las compuestas, pues vas a encontrar que las compuestas tienen no solo un conducto, sino múltiples conductos y a su vez múltiples porciones secretoras. ¿Listo? Entonces, de una forma sencilla, yo podría, por ejemplo, distribuirlo en dos grandes grupos que vienen correspondiendo a las glándulas simples y a las glándulas compuestas. Bien, siendo simples aquellas que tienen un solo conducto, siendo las compuestas las que tienen múltiples conductos. Bien. Pues como lo pueden ver, ahí yo puedo sumar dos criterios o tres criterios. El criterio de morfología de la porción secretora y el número de conductos y números de porciones secretoras. ¿Listo? Pues con base en esto, yo le puedo dar diferentes nombres morfológicos a las glándulas. ¿Qué son nombres morfológicos? Es lo que presenta su aspecto. Si la glándula es tubular o acinar y si la glándula es simple o compuesta o ramificada. ¿Listo? Por eso tenemos glándulas tubulares simples, tubulares simples enrolladas, acinares simples ramificadas, tubulares simples ramificadas, tubulares compuestas, acinares compuestas, tubulares acinares compuestas. Pero siempre ¿Listo? empiezo por el número de conductos y ¿qué? Sí, suena bien, o si no, o empezar por la morfología. Usualmente en la mayor parte de textos vas a ver que empiezan por la morfología, el nombre. ¿Listo? La morfología de la porción secretora. Si son tubulares, acinares, saculares, alveolares. ¿Listo? Y luego ya mencionas el criterio con relación a cantidad de conductos y porciones secretoras. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Les soy honesto, muy poco. ¿Listo? La morfología va a ser importante en la medida que, pues, vaya a ser un criterio morfológico que le vaya a servir de algo, ¿listo? Realmente más allá del quehacer histopatológico, la morfología de las glándulas no tiene mucha importancia, ¿listo? Entonces yo no le voy a dar tanta relevancia a esta parte morfológica porque sé que no se traduce en muchas cosas relevantes para el resto de su formación. Sin embargo, sí lo vamos a enlazar con el resto de las características de cada una de las glándulas, ¿listo? Entonces vamos a empezar a revisar cada una de ellas porque como lo pueden ver, cada una de ellas va a corresponder a diferentes tipos de glándulas a lo largo de todo el cuerpo. ¿Listo? De acuerdo a cuál sea cada una de las que nosotros bueno, las primeras son las glándulas tubulares simples. ¿Listo? Las glándulas tubulares simples, ¿cuáles son? Básicamente son las glándulas intestinales. ¿Listo? Que se encuentran tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso a nivel específicamente del colon y en una parte del recto. ¿Listo? Son llamadas también criptas intestinales o por su epónimo de criptas de Lipari y vamos a encontrar diferentes tipos de células que hacen parte dentro de esa glándula. ¿Listo? Se denomina glándula tubular simple, ¿por qué? Porque tiene forma cilíndrica, esa forma cilíndrica es única y pues toda la glándula secreta. ¿Listo? Es decir, que este es uno de los ejemplos de glándula en el cual vemos que todas las secreciones, toda la glándula secreta. ¿Listo? Solo que la distribución de sus células pues sí cambia a lo largo de toda la glándula. Entonces ahí lo podemos ver. Tenemos una zona de intestino delgado y unas partes que se invaginan desde el epitelio. Ya lo vamos a observar nuevamente en el microscopio. ¿Listo? También el intestino grueso igual, lo que cambiará será su composición celular principalmente, pero son también glándulas intestinales o glándulas colónicas de morfología tubular simple, ubicadas también a lo largo de todo el recto. Aquí podemos ver un corte de apéndice, por ejemplo, y vean, aquí tenemos la presencia de estas glándulas tubulares simples, que son glándulas intestinales. ¿Listo? Entonces vamos a ir a
Michigan. No, Karen, Michigan es demorado para cargar. Bueno, nos vamos a meter a Wayne State. Listo, y nos vamos a meter al laboratorio 11, que es el de esófago intestino. Y allí nos vamos a meter para tenerlo como ejemplo a. Bueno, desde el 8. Ahí vamos entrando y como lo pueden observar, el epitelio de superficie tiene unas zonas en las cuales dicho epitelio se va a invaginar y esas invaginaciones corresponden a este tipo de glándulas. ¿Listo? Las glándulas que nosotros encontramos acá son denominadas glándulas intestinales. ¿Listo? Punto importante a tener en cuenta, las glándulas intestinales nunca van a cambiar su morfología, es decir, que las glándulas intestinales siempre serán tubulares simples. Profe, Dime, ¿será que hay algunos que cambian la morfología? a nivel intestinal, no. No, pero en general el cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué varía? Es que tú estás diciendo que siempre van a tener la misma morfología. O sea, hay algunas que cambian la morfología. Las mamarias. Pero Ah, por pues la depende del dilatación estudio. depende de su estado. Ok, ya. Y de resto, ninguna otra. Y el resto, mira, ¿Cómo que es así? muy raro. Ah, que esa misma glándula puede tener diferente morfología. No. De pronto lo único es la glándula mamaria, eso es que es más que todo por hipertrofia. No por, digamos, que tenga un cambio morfológico muy relevante. Pues solamente porque por el almacenamiento. No solo por el almacenamiento, sino también por la ampliación de las unidades secretoras y conductos que tienen. Gracias. Listo. Eso mismo lo podríamos ver en duodeno, en yeyuno, en ilion. Y podría verse en el segmento proximal del recto también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si cambiamos a ilion o la cambiamos a longitilio secal, pues ustedes pueden ver que acá mantenemos o podemos observar también la misma proporción de glándulas intestinales. Vas a tener un modelo de celular. ¿Cómo? ¿De quién es el celular? María Paula. Ah, Bien, luego tenemos otras glándulas tubulares que se llaman glándulas tubulares simples enrolladas. Ustedes les dirán, pero ¿cómo así que glándula tubular simple enrollada? La misma glándula tubular simple, lo único es que se envuelve hacia su porción terminal. Y que se envuelva quiere decir es que se enreda, como si fuera un cable enredado. Y allí tenemos un ejemplo principal, que son las glándulas sudoríparas ecrinas presentes en la dermis, tanto en piel delgada como en piel gruesa. ¿Listo? Van a estar distribuidas a lo largo de todo el cuerpo humano con una función particular, que es una función principalmente termorreguladora. Es decir, la secreción de sudor a través de esta glándula lo que busca es una regulación de la temperatura corporal, principalmente cuando la temperatura corporal se eleva. ¿Listo? Vamos a ver que no están asociadas al folículo piloso y terminan desembocando hacia la epidermis. ¿Listo? Entonces son fáciles de identificar por el hecho de que estas glándulas, como lo pueden ustedes observar allí, omitan un momento esto, como ustedes lo pueden ver allí, son segmentos en los cuales se agrupan diferentes componentes de la glándula que básicamente son porciones que tienen epitelio cúbico, tanto simple como estratificado. ¿Listo? Que las podemos encontrar a nivel de la dermis. Entonces vamos a ir un momento
Vamos a ir al microscopio también, nos vamos a devolver y vamos a poner el laboratorio 6, que es el laboratorio de instrumento, y vamos a poner la placa número 3, que es la placa de acción. Que tenés contra la axila. Tiene agarrado ¿Dónde está el bueno que la tiene? Ustedes pueden verlo acá, tenemos la epidermis aquí en la superficie y luego nos encontramos estos montones de tubitos o de conductos que están acá. La glándula sudorípara encrina viene correspondiendo a toda esta glándula que nosotros vemos. Y ese es más ¿qué? Otra vez, profe, ¿puedes repetir? Voy. Entonces, toda la glándula sudorípara encrina y estamos respondiendo a todo este segmento que vean, todo este segmento, toda esta fracción que tenemos acá viene siendo de la glándula sudorípara. ¿Listo? Tiene esa apariencia básicamente porque la glándula se envuelve hacia la parte terminal y al envolverse y hacer el corte histológico, diferentes pedacitos de ese tubo, uno la termina viendo de este aspecto, de esta forma separada. Las apocrina y ecrina son Sí, enrolladitas. son tubulares enrolladas. Simples. Tubulares simples enrolladas. Sí, señor. Okay. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos primer ejemplo de ella, las glándulas sudoríparas. Tanto ecrina como apocrina. ¿Listo? Esa que estamos viendo allí es la que denominamos glándula sudorípara ecrina. Pero ojo, como ustedes lo pueden ver también en la presentación, no solo hablamos de esas células, de esas glándulas, perdón, sino que también estamos hablando de otras glándulas sudoríparas que se denominan glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas apocrinas son un conjunto de glándulas que también van a estar ubicadas en dermis, pero ojo, no están ubicadas en toda la piel, sino en sitios específicos, como vienen siendo, por ejemplo, las asociadas a zonas de piel erógena, como es el caso de las axilas, de la región perianal, de la región peringuinal, en las areolas del pezón y en el conducto auditivo externo. ¿Listo? Van a estar encargadas o van a estar relacionadas con la producción, por ejemplo, de cerumen para el caso del conducto auditivo externo, pero en algunos otros animales se asocia, por ejemplo, para el desarrollo de feromonas o para la producción de feromonas a este nivel. Digamos que la socialización o la manera de aparearnos en los seres humanos no está muy ligada a este aspecto, por lo tanto pierde un poco de relevancia en nosotros, pero la composición del sudor sí es diferente. ¿Listo? ¿Cómo se ven estas glándulas o qué aspecto tienen? A diferencia de las glándulas sudoríparas ecrinas, las apocrinas suelen tener unas luces bastante amplias. También son muy anchas, muy grandes, perdón, también son enrolladas, y ellas, a diferencia de las ecrinas, las apocrinas drenan hacia el interior del folículo piloso. ¿Listo? O sea que utilizan el folículo piloso como el conducto a través del cual ellas van a secretar. En la imagen de axila que les acabo de mostrar, es decir, en esta imagen que nosotros tenemos acá, vean ustedes que alrededor de esta glándula sudorípara ecrinas encontramos otros tubos que tienen luces muy amplias. ¿Listo? Y esas regiones, esas partes que tienen unas luces más amplias,
vienen correspondiendo a otro tipo de glándulas sudoríparas que ya no serían ecrinas, sino que serían glándulas sudoríparas apocrinas. Aquí lo podemos ver. La glandulita que tenemos acá, correspondiendo a ese ejemplo de glándulas sudoríparas apocrinas. La principal forma como las podría distinguir en una zona donde se encuentran los dos tipos de glándulas es básicamente el lumen que tienen las porciones secretoras y conductos de esta glándula. Muy estrecho en las sudoríparas ecrinas, muy amplio en las apocrinas. Entonces, ecrinas y apocrinas. Entonces tenemos unos cambios importantes dentro del lumen de esa glándula. ¿Puedo volver a las diapositivas un momento? Ajá. Esas ahí, por ejemplo, en esta estamos viendo que Apocrina. Claro, Se entonces está. me, se me, ya, se me trocaron, pero estas son apocrinas. claro, y esa es la que está ahí, y eso ya secreta directamente hacia el epitelio, ¿cierto? No, las apocrinas secretan directamente hacia el folículo piloso. Las apocrinas. Las ecrinas y hacia la superficie. ¿Listo? Pero En este caso tenemos estas dos señaladas y estas que son las ecrinas vienen correspondiendo a salida hacia el epitelio. Las apocrinas sí tienen unas salidas hacia el folículo piloso. Pues Lo único que está al revés. aquí dañado es la imagen. Ajá, está al revés. ¿Qué está dañado? ¿La imagen o el La tipo? imagen. La imagen, porque aquí estaríamos hablando de las ecrinas y esta imagen que va acá corresponde a la imagen que va acá. Y esa imagen es ecrina. Secrina, ajá, no hay apocrinas. Porque las apocrinas, luces dilatadas, conducta hacia el folículo piloso, las ecrinas, luces cortas hacia el ojo. ¿Listo? Ahí lo que está cambiada es la imagen, mejor dicho. Entonces, Sino que ahorita también dijiste lo contrario. Dijiste, ¿Cómo? ahorita también dijiste que ecrina era folículo piloso. no, apocrina. No, yo les dije ahora, por eso estábamos ahora en la imagen, yo les dije, esta apocrina no es ecrina y las apocrinas drenan hacia el folículo piloso. Y las ecrinas sí drenan hacia el Pues como que... Luego encontramos otro tipo de glándulas que son las glándulas tubulares simples ramificadas o simplemente tubulares ramificadas. Que recuerden que el hecho de que ya le llamemos ramificada implica que tiene varias porciones secretoras y un solo conducto. Hay varios ejemplos en el cuerpo, sin embargo, nos vamos a centrar en una que son las glándulas gástricas, es decir, las glándulas del estómago ubicadas a nivel de la región corpofúndica. Y especifico porque las que están en cardias y las que están en píloro no corresponden a esta misma morfología. ¿Listo? Vamos a encontrarlas entonces que pues, van a estar repartidas desde la fosita gástrica hacia el fondo de la glándula, teniendo entonces, como lo pueden ver en la imagen, ramificaciones de sus porciones más profundas que vienen siendo la parte principal de la glándula, que es el cuerpo. ¿Listo? Aquí se encuentra la mayor concentración de células parietales y principales, principalmente parietales, que van a terminar drenando hacia la superficie gástrica. ¿Listo? Entonces, la hace ramificada es el punto de que vemos que tienen varias porciones secretoras y la fosita gástrica que, ojo, si bien también secreta, ¿listo? La producción o la secreción únicamente está basada en moco protector, ¿listo? Diferente a lo que tiene la parte más profunda de la glándula gástrica, ¿listo? Profe, ¿por qué simples ramificadas? ¿Cómo? ¿Por qué simples ramificadas? O masiva. Simples es simple y ramificada. Ah, sí, por eso les dije, las podemos mencionar de las dos maneras, o simple ramificado o simplemente ramificada. El término simple estaría haciendo ahí alusión a la cantidad de conductos, que fue lo que les mencioné. Ahora cuando empezamos, podemos clasificar la glándula en simple y compuestas teniendo presente la cantidad de conductos que tengan. Ahora las simples podrían modificar el hecho de que tengan o una porción secretora o varias, ¿listo? Y si tiene varias porciones secretoras va a ser ramificada. Claro, si yo digo solamente simple, pues es una sola porción Secretora. Y la ramificación es dos o más. Dos o más. Exactamente. Listo. Entonces vamos a ver en el estómago.
vamos a ir a estómago a verla. Entonces nos devolvemos nuevamente al menú y vamos a poner el laboratorio 11. Ahí en el laboratorio 11 vamos a poner específicamente la placa de estómago que dice fondo o cuerpo, que es la LH0122, que es la 3. Esta placa ya la hemos visto varias veces. En esta placa básicamente es una de las mejores donde se puede definir o donde se puede alcanzar a ver las ramificaciones de la glándula. Imágenes nuevas. Ahora hablamos de eso. Entonces, para este caso, vamos a ver que la glándula tiene una primera parte que es lo que representaría su folículo, que podríamos decir que es esta de acá, bueno, esto es que es esta parte que tenemos acá, que correspondería a la primera porción de la glándula. Y luego ustedes pueden más o menos observar la bifurcación que va a tener la glándula hacia el fondo. Ojo, es muy difícil observar esas ramificaciones dentro de la glándula por una razón, y es que la glándula, recuerden que esa glándula tiene una estructura tridimensional. O sea que las ramificaciones podrían estar en un plano que no corresponde al plano de corte. Listo, apenas alcanzamos a ver un poco como donde se estructuran las ramificaciones de la glándula, pero que veamos perfectamente la morfología. Más o menos uno podría decir, no, esta es parte de la glándula, y esta también es otra parte de la glándula, y se hace ramificadas. Pero vean que termina más o menos uno abstrayéndose o tratando de interpretar el corte, pues porque la bidimensionalidad del corte no me permite ver completamente la ramificación. ¿Listo? Entonces, para el caso de la glándula tubular simple ramificada, el ejemplo que tendremos allí es la glándula gástrica. Listo. Luego nosotros tenemos unas glándulas que son las acinales simples. Las glándulas acinales simples básicamente son acinos sencillos que tienen un conducto pequeño que va hacia la superficie. ¿Listo? Las glándulas acinales simples pueden ser o pueden clasificarse como mucosas serosas mixtas, dependiendo de la zona donde se vayan a encontrar. ¿Listo? Tenemos múltiples ejemplos a lo largo de todo el cuerpo que pueden estar tanto en cavidad oral como en órganos sexuales, como es el caso de la vagina, pueden estar disponibles allí. ¿Listo? Uno de los ejemplos son las glándulas vaginales. Dentro del esquema que estamos manejando no las vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a omitir esta parte o esta glándula dentro de la observación práctica. ¿Listo? Y ya para terminar con las glándulas simples, tendremos un componente que corresponde a las glándulas acinales simples ramificadas. ¿Listo? Entonces, las glándulas acinales simples ramificadas va a corresponder a un tipo de glándula que encontramos a nivel de la piel, que las conocemos como glándulas sebáceas. También son glándulas presentes en dermis, pero ojo, no están repartidas a lo largo de todo el cuerpo, porque por ejemplo en zonas de piel gruesa no están presentes. ¿Debido a qué? A que por ejemplo ellas van a secretar también hacia el folículo piloso, o sea que únicamente van a estar en zonas donde haya folículos pilosos.
Son glándulas que tienen un tipo de secreción holocrino, es decir, que las células de estas glándulas terminan siendo parte de la secreción y pues su producción está basada principalmente en lípidos. ¿Bien? Esos lípidos pues son los que desembocan hacia el folículo piloso y terminan lubricando el folículo frente a la fricción que pueda tener en la emergencia a través de la emergencia del pelo a través del folículo piloso. ¿Listo? Como las vemos, básicamente tiene un aspecto como de racimo de uvas. Siempre vamos a verla asociada con un folículo piloso. Entonces ustedes pueden ver acá parte de sus unidades y la manera como se conecta al folículo piloso. ¿Listo? No podemos determinar que la glándula sebácea tenga un conducto propio porque no lo tiene. Quien representará ese conducto viene siendo el folículo piloso. ¿Listo? Entonces, se denomina ramificada porque tiene estos lóbulos que corresponden a las ramificaciones de la glándula y pues terminan generando sus secreciones hacia el interior. Si quisiéramos ser de pronto un poco más rígidos con relación a la clasificación, no serían acinares ramificadas, serían saculares ramificadas. ¿Bien? Sin embargo, hay un consenso en la mayor parte de textos de histología donde siempre van a encontrar enunciada esta glándula como una glándula acinar. Es decir, utilizando la palabra acinar como un sinónimo tanto para alveolar como para sacular. ¿Listo? De hecho, pues cuando alguien se refiere a una glándula, es muy común que hable en los asuntos de la glándula independiente de la morfología que tenga. ¿Listo? Eso es algo que pues probablemente en el componente clínico, cuando hagan la referenciación con relación a lo que produce una glándula, le llamen los asuntos de la glándula, usando ese término únicamente como un término genérico para referirse a dónde se producen las secreciones de la glándula. ¿Listo? Ahora, si uno quiere ser la policía del idioma, no debería decir, pero vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden observarlo, tenemos el folículo piloso, ¿listo? Y siempre vamos a encontrar alrededor del folículo piloso las unidades que corresponden a la glándula sebácea. ¿Listo? Siempre tienen que encontrarla asociada a folículos pilosos. Y ahí en placas se les puede ver muy bien su estructura y en otras no. ¿Listo? Entonces, ahora lo veíamos. Estábamos metidos en el laboratorio de piel que era el 6. Nuevamente nos vamos también a axila. Y ahí ustedes lo pueden ver. Al lado del folículo piloso, la glándula sebácea. ¿Listo? Nuestra glándula sebácea se tiene esa serie de compañías. Ahí ustedes lo alcanzan a ver, esa es la glándula sebácea. Aquí alcanzamos a ver como 3 porciones o 4 porciones, lo que la hace ramificada. Y tenemos estas celulitas de la glándula. ¿Cómo se llaman esas células? Cebocitos. Cebocitos, exactamente. Esas células que encontramos allí son unas células que conocemos con el nombre de cebocitos. ¿Listo? Esos cebocitos son los que hacen el mecanismo holocrino. Bien, entonces ustedes van a ver que estos últimos cebocitos que encontramos acá son los que terminan integrándose en la secreción. La glándula no desaparece con esto, sino que si ustedes lo alcanzan a notar, en la parte superficial de la glándula, es decir, acá, vean que hay unas células de morfología cuboidal. Eso es un epitelio regenerativo. ¿Listo? Esas son las células madre del folículo piloso. De hecho, esas células madre son importantes porque hacen parte del nicho de células madre que tiene la unidad pilosebácea para que uno le pueda crecer el pelo. Bien. De hecho, en los trasplantes de pelo, el éxito de un trasplante depende también mucho de la transferencia completa de las unidades pilosebáceas, lo que permite que haya un nicho de células madre que permita que el folículo pueda crecer después del trasplante. ¿Listo? ¿Listo? Ahí sería otro tipo que son los cebocitos y las glánulas sebáceas.
Bien, para el caso del escenario de las glándulas compuestas, vamos a tener un tipo de glándula compuesta que son las glándulas tubulares compuestas. Entonces, ¿qué significa esto? Las glándulas tubulares compuestas son glándulas que tienen morfología tubular en su parte secretora y que tienen gran cantidad de porciones secretoras y gran cantidad de conductos. ¿Listo? ¿Dónde la vamos a encontrar? Duodeno, un tipo de glándulas que llaman las glándulas de Brunner o glándulas duodenales. Bien, comienzan a nivel de la unión piloroduodenal y ya desaparecen a nivel de la porción proximal que tienen una función particular y es la elevación del pH para inhibir la acidez del quimo del estómago. Bien, ya lo hemos visto, con todo lo hemos visto en digestivo, son unas glándulas que se encuentran más profundas en el duodeno. Para ser exactos, están ubicadas a nivel de la submucosa duodenal y ellas tienen la capacidad de producir carbonato y mucina también. De hecho, por la posibilidad de producir mucina es que ustedes pueden encontrar que esas porciones de las glándulas se ven así claras como veíamos las células canaliformes, porque pues la mucina no se va a pintar bajo esta técnica. ¿Listo? Ahí ustedes pueden ver la diferencia. Tenemos las glándulas intestinales acá, que son las tubulares simples que habíamos mencionado, pero si nos vamos un poquito más profundo, empezamos a encontrar estas otras glándulas, que son las glándulas duodenales o glándulas de Brunner. ¿Listo? Que según la clasificación, y como lo pueden ver allí, corresponde a glándulas tubulares compuestas. Oigan, la morfología de estas glándulas puede ser confusa, muy confusa. Entonces, realmente la morfología de esta glándula se vuelve más como un término memorístico. Y somos esto de ellos. ¿Listo? Ya voy, dame un segundo. Dime. ¿Y si las llamamos solamente acinares simples ramificadas? Acinares simples ramificadas, ¿por qué? Tiene más pinta de eso. O bueno, acinares ramificadas. Acinares ramificadas, porque Ya dijiste que acinar pues se utiliza en consenso como para mencionar. pero es que son tubulares. No se puede. No porque son tubulares. Bueno, Y no podrían ser simples ramificadas porque tienen múltiples conductos. pero las otras también se llaman simples ramificadas. Las que dijiste ya, las ácidas. Pero porque antemorfología es vegetal. ¿Y ellas también? Ya te muestro. Dale. Vamos a ver en el laboratorio 11, vamos a poner duodeno, que es la placa número 5, y en duodeno podemos ver lo siguiente. Entonces, ustedes pueden observar acá las glándulas intestinales que ya habíamos mencionado hace un rato. No estamos buscando las glándulas, sino que estamos buscando las glándulas que tienen un aspecto más claro, que son las glándulas duodenales. ¿Listo? Ahora, tu pregunta, Plata. Claro, yo podría ver algunos segmentos que parecieran que tienen morfología acinada. Sin embargo, si yo me fijo en otros segmentos, alcanzo a observar que la glándula es alargada en esas porciones secretoras. El punto es que aquí, por ejemplo, la glándula no tiene un conducto, porque toda la glándula secreta. ¿En qué me baso para decir esto? En que vos podés ver que hay zonas en las cuales vemos que las glándulas duodenales se fusionan con las glándulas intestinales, porque las secreciones de esta glándula duodenal también tienen que ir al lumen intestinal. O sea que la secreción de la duodenal se integra con la intestinal y sale hacia la suprarrenal. ¿Listo? Pero con la morfología que nos muestra, con la morfología que exhibe, como por ejemplo la líneas que os deja acá, esto es tubular, no es así. ¿Listo? Por eso mismo. Ahora, ¿por qué es compuesta? Ahí es donde la pregunta se vuelve complicada. ¿Por qué? Porque es que la bidimensionalidad de la imagen a mí no me permite establecer cuáles son las porciones secretoras y cuáles son los conductos. Veo es toda la unidad o todos los elementos que están allí. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, se vuelve ahí un concepto como más memorístico, más que yo realmente lo pueda interpretar a partir de la imagen. ¿Listo? Sí, porque yo no le puedo decir ahí, uy, no sé, es súper obvio que es compuesto.
porque no se ve tan obvio. Ah, en relación a los conductos, conductos. Recordar que conducto difícil, porque se une directamente con la viola del intestino. Esa es la placa Pero número 5 del modelo. lo de compuesto es en relación a eso, ¿no? Sí. A la cantidad de porciones secretoras y de conductos que tiene. Particularmente de conductos, sí, señor. Pero se llama dicho que Sí, que tiene primero varios. simple y compuesto en cuanto a conducto. Ajá, exacto. En ese caso sería que tiene muchos conductos. Y por último, para hoy, para ya pasar al club de revistas, tenemos las glándulas acinales compuestas. ¿Listo? Solo tenemos un ejemplo de glándula acinar compuesta y es un órgano completo que es el páncreas. ¿Listo? Entonces vean que las glándulas compuestas también tienen una característica y es que están relacionadas con órganos completos o pueden estructurar órganos completos, en este caso el páncreas exocrino. ¿Listo? El páncreas no tiene morfologías tubulares, por lo que se clasifica como una glándula acinar, y como tiene tantos acinos y tantos conductos debido a que la porción exocrina del páncreas corresponde a la principal parte del páncreas en términos de cantidad, se clasifica como una glándula compuesta. ¿Listo? Básicamente va a tener acinos. Estos acinos van a ser acinos de tipo seroso, acinos que tienen la capacidad de producir una gran cantidad de enzimas, que los podemos ver aquí chiquititos. En este caso en particular, se integrado por una red de conductos que es muy clara, o que se alcanza a identificar muy bien por las diferencias que tienen unos con relación a otros. ¿Listo? Aquí tenemos los lobulillos pancreáticos y cada uno de estos segmentos que ustedes observan allí de forma circular y que carecen de un lumen van a corresponder a los acinos pancreáticos. ¿Bien? Los acinos pancreáticos siendo bastante abundantes y respondiendo a la morfología que nosotros vemos acá. ¿Listo? No, pero es que la forma del páncreas no es así, sí, yo sé, sino que estamos hablando específicamente de las funciones secretoras y conductos que vayamos a mostrar. ¿Listo? Y listo. Entonces el páncreas lo tenemos aquí en el laboratorio 12. Y en ese laboratorio 12 la placa número 3. Y allí lo pueden ver, varios lobulillos pancreáticos, y básicamente lo que podemos alcanzar a describir del páncreas es cada uno de sus acinos, que vienen siendo estas unidades redondeadas que tenemos en este lugar. Listo, que corresponden a acinos serosos llamados acinos pancreáticos. Hemos podido tener la posibilidad de revisar la mayor parte de las glándulas más importantes que están a lo largo de todo el cuerpo, de cómo están estructuradas específicamente las glándulas exocrinas y cuáles son algunos de los criterios de clasificación que se utilizan para poder identificar o describir la mayor parte de esas glándulas exocrinas. ¿Listo? Ahora unos elementos adicionales que corresponden a este tema que vamos a abordar en el siguiente punto de vista. ¿Listo? Le doy paso al grupo de clasificación para que puedan abrir la presentación. Necesito.